hay que entender que, bueno, como estuvimos viendo con el doctor Camilo, pues es importante cuantificar los patrones espaciales en el paisaje, ¿no? La pregunta pues siempre es cómo lo hacemos y actualmente pues como seguramente muchas y muchos de ustedes saben, pues recurrimos a los sistemas de información geográfica, a los am, sensores remotos para poder hacer uso de ellos y obtener capas que sean de nuestro interés, que puedan caracterizar nuestro paisaje de estudio y poder trabajar con base en eso, ¿no? Por lo cual, pues es muy importante entender que va muy de la mano con Macurini y con otros paquetes que hagan este tipo de análisis de patrones espaciales. Eh, También, pues hay que entender que antes de llegar a Macurini se tiene que hacer un preproceso que es quizá a veces más importante que la propia modelación de la conectividad y es eh, normalmente utilizada para obtener, por ejemplo, información sobre el paisaje mismo, los límites del paisaje, los elementos del paisaje que nos interesan, en este caso parches o nodos, y también en ocasiones caracterizamos la matriz del paisaje que representamos en forma de una matriz de resistencia. A veces estas capas, o yo diría que siempre estas capas son la base y son muy importantes, ¿no? Entonces tenemos que estar, pues digamos, con total certeza de que esas capas tienen una alta robustez, ¿no? Em, y, y bueno, eh, uno de los elementos más importantes, digamos, que vamos a utilizar a lo largo de estas próximas sesiones y esta además, es la idea de parche, ¿no? Que ya discutimos o, bueno, vimos con el doctor Camilo. En este caso, solo recordarles que un parche también a veces es nombrado tesela, a veces es nombrado nodo y a veces es también nombrado fragmento. Y total, en ecología del paisaje se usan como sinónimos constantemente, aunque hay ligeras diferencias, pero normalmente son sinónimos. Y se refieren a estas áreas con bordes definidos, son homogéneas en algún sentido y diferentes a sus vecinos o zonas adyacentes. Recordarles solamente que en general hay dos aproximaciones distintas para identificar estos parches. Eh, la de la izquierda, que es una opción especie específica, ¿no? Considerando la norma de respuesta de los organismos al ambiente, ¿no? Y a partir de esa modelación de hábitat para las especies obtenemos parches, ¿no? Otro enfoque distinto es el de la derecha, que es más una perspectiva humana o de naturalidad, que a veces también lo llaman así, y es normalmente utilizar una clasificación de uso de suelo y vegetación y obtener fragmentos por lo general de vegetación natural o primaria o bosque o vegetación madura, nativa, que sean de nuestro interés, ¿no? Eh, y bueno, es así lo que ya les comentaba, ¿no? Normalmente hacemos uso de las clasificaciones de uso de suelo para caracterizar los paisajes. Yo creo que es una de las más relevantes por su versatilidad, por su utilidad también y por la disponibilidad de información que tenemos actualmente, ¿no? De muchos productos satelitales que se encuentran de forma gratuita. Em, y, eh, y bueno, en general, yo con mi experiencia, ¿no? Lo que he visto eh, es que los modelos de hábitat para obtener parches recurren a al menos tres enfoques distintos que ya medio les platiqué. El primero es a nivel de paisaje y o también lo llaman naturalidad o yo le llamo a veces también un enfoque más humano, con una perspectiva humana. Es encontrar estos fragmentos con mayor naturalidad, no sé, fragmentos de bosque, fragmentos de vegetación. Es una de las formas más útiles, más sencillas y más usadas, ¿no? En otro extremo está
un enfoque más funcional con datos empíricos y por lo general se recurre a la modelación de distribución de especies, como los modelos de distribución potencial, en las cuales se incluyen pues bastantes, ¿no? Conocidas como Maxent o modelos de lineales, etcétera, o también modelos de ocupación. O también existe una serie de funciones de selección de hábitat que también suelen ser útiles. Eh, si da tiempo, voy a intentar abarcar un par de scripts para explicarles un par de ejemplos nada más de cómo obtener eh, o los métodos más usuales para modelar hábitat, ¿no? No sé si va a dar tiempo para verlo, digamos, durante el curso, pero sí que va a dar tiempo para, o al menos yo me comprometo a colocarlo en el manual para que tengan esas referencias, ¿no? De modelos de hábitat normalmente usados. Es otro tema totalmente complejo y distinto, ¿no? El de conectividad es preproceso para llegar al modelo de conectividad. Entonces, es importante tomar en cuenta también el tipo de representación geográfica que normalmente existe. Seguramente, o quizá hay algunas o algunos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero es importante saberlo, ¿no? Eh, tenemos un cuadro de ejemplo con tres tipos de cobertura. Del lado derecho, una zona boscosa, en el centro, un lago y del lado izquierdo, una zona que podemos decir que es pastos, ¿no? Eh, ¿Cómo representamos esa mapa base? Normalmente hay dos aproximaciones, ¿no? Una que es a través de un vector, en el cual lo que hacemos es conectar muchos vértices, ¿no? Que delimitan o limitan cada una de las superficies y categorías. Y como ven, pues los vértices son puntos y las líneas lo conectan. Entonces, cuando se cierran esos vértices, se forman polígonos, ¿no? Eh, en este caso tenemos tres polígonos distintos. El primero es del lado izquierdo, que es el pastizal, en el centro el lago y del lado derecho el bosque. Mientras que otra forma de representar espacialmente la información es a través de una serie de celdillas. El mapa se divide en estas celdillas y a cada celda se le asigna un valor, una categoría, ¿no? Aquí es donde empieza un poco la discusión sobre qué es mejor, trabajar con un vector o trabajar con una celda o celdillas o también llamado raster, al menos para analizar los patrones espaciales. Ahí es donde está la discusión, ¿no? Quizá en otras áreas pues no exista esa discusión y muchas personas se van quizá por el método del raster, pero acá en patrones espaciales, en análisis de fragmentación, sí existe una discusión muy importante al respecto. Y tiene sentido porque dependiendo del tamaño de la celda se puede perder información. Por ejemplo, aquí en mi cursor yo tengo una celda con el número 1, pero esta celda tenía en parte eh, un 2 porque digamos que por aquí cruza los pastizales, pero también cruza información sobre el lago. Y tiene que asignar una sola categoría, un solo valor a la celda, entonces tiene que tomar una decisión. Normalmente esa decisión se toma voy a asignar la categoría que ocupe la mayor superficie dentro de la celda, ¿no? Que es el majority. Entonces, en este caso se le asignó el valor número 1, que es el lago. Ahí se está perdiendo cierto detalle e información y esa es la discusión que existe al respecto sobre si eso afecta o no los resultados de las métricas de fragmentación. Em, no hay una respuesta, hay personas que sugieren usar un método u otro, ¿no? Yo considero que depende de la información que tengamos a la mano. Entonces, recordar solamente que la fragmentación natural es distinta a la inducida por humanos y también entender que la pérdida de hábitat es distinta a la fragmentación. Eh,
algunas definiciones de fragmentación que ya vieron, algunas también con el doctor Camilo. A mí en lo particular hay un artículo o dos artículos que les recomiendo, que es de Faring del 2003 y este de Haddad del 2015, que se los voy a colocar, ¿no?, en la carpeta. En particular, bueno, ya por el giro que dio un poco Faring en su retórica, pero me voy más por el artículo de Haddad, que muestra información muy precisa sobre los efectos de la fragmentación, y que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, ¿no?, muestra algunos efectos negativos de la fragmentación sobre la abundancia, sobre la residencia de las especies, la riqueza de las especies, la persistencia de las especies, ¿no? Hay un gran debate al respecto, pero no nos da el tiempo para debatirlo también. El ejemplo del tapir, ¿no?, como una especie que se ve seriamente amenazada por la fragmentación. Y bueno, solo tener en cuenta de lo que ya mencionó Camilo, que hay tres elementos que normalmente consideramos al analizar la fragmentación. Es el tamaño de los fragmentos, el número de los fragmentos y el aislamiento de los fragmentos o parches, ¿no?, de hábitat, porque tienen una fuerte influencia sobre la composición de especies, la riqueza de especies, la diversidad de especies en general y sus abundancias. Eh, Acá la misma historia, ¿no? Hay un consenso general sobre cómo el tamaño promedio de los fragmentos y el número de fragmentos aumenta conforme, bueno, el tamaño de del promedio de los fragmentos disminuye, el número de fragmentos aumenta conforme se destruye normalmente una comunidad natural, ¿no? Eh, y bueno, algo que se omite con frecuencia en la discusión sobre la fragmentación per se es el efecto de borde, ¿no? Es algo que a veces se omite. em, y bueno, los efectos de borde o los bordes son a menudo la ubicación de las intersecciones que influyen o limitan unidades bióticas. Los efectos de borde son cambios en las condiciones físicas y biológicas en un límite del ecosistema o dentro de los ecosistemas adyacentes. Eh, entonces, algo que es muy importante conocer es que dependiendo del tamaño del fragmento y de la forma del fragmento, el borde que está en contacto con la matriz puede ser mayor o menor, ¿no? Y en general, en ecología del paisaje, en estas métricas o índices de fragmentación, vamos a ver más adelante un índice que es de forma, el índice de área perímetro, que buscan o que su ideal, ¿no?, de forma y de borde es el que tiene un círculo o un cuadrado. Tienen un menor porcentaje de borde. Eh, entonces, el efecto de borde, pues, se puede manifestar de muchas formas. Tenemos efectos abióticos como la modificación en la velocidad del viento, la temperatura, humedad, cambia. eh, eh, por lo general aumenta la temperatura en los bordes y la humedad también disminuye. Entrada de luz, precipitación a escala local también cambia, la ocurrencia de fuego incrementa, niveles de nutrientes también suelen cambiar y verse alterados. Eh, y los efectos bióticos, que bueno, yo creo que em, han, bueno, hay trabajos muy recientes que son ya referencia, ¿no?, sobre los efectos bióticos, sobre todo en el incremento de depredadores, la alteración de patrones de dispersión de animales y plantas, alteraciones incluso del comportamiento y también incremento de cacería, ¿no?, en vertebrados terrestres, que es algo de lo que tampoco se habla cuando se fragmenta un paisaje y quedan fragmentos o parches de hábitat que están eh, más aislados unos de otros. Eso da pie también normalmente y tristemente, depende del contexto, pero sí a la presencia humana, a la manifestación de infraestructura, a la cacería, ¿no? Alteración de niveles de actividad de insectos,
mayor presencia de especies invasoras, especies generalistas. eh, y bueno, hay ejemplos, algunos de ellos muy conocidos, como el de las montañas de la Columbia Británica, en donde existen normalmente estas tres especies, el puma, el venado cola blanca y el caribú, pero debido a la fragmentación y a la pérdida de hábitat en la zona, eh, especies de borde como en este caso, en esta zona, lo es el venado cola blanca, pues incrementaron sus poblaciones y lo que hicieron fue que ante la presión humana se movieron, se desplazaron hacia las partes más al norte y también más altas, eh, que era una zona que, digamos, donde habitaba el caribú. El puma, pues inicialmente se alimentaba solamente o principalmente del venado cola blanca, pero al desplazarse el venado cola blanca, el puma o las poblaciones de puma también se desplazaron, la siguieron y pues se empezaron a alimentar, además del caribú. Ese fue un encuentro que fue muy curioso porque estaban investigando las poblaciones de caribú y cómo se habían reducido en esos años y no sabían muy bien la causa, ¿no? Fue hasta que conocieron, digamos, el contexto que pues diagnosticaron que era por el exceso de depredación, por el puma, ¿no? Eh, es uno de esos ejemplos que te habla de cómo pueden alterarse las interacciones y también el cambio en las poblaciones, ¿no? En el contexto global, este trabajo que les mencionaba de Haddad, que me parece que es muy importante, pues menciona que el 70% de los bosques del mundo se encuentran a menos de 1 kilómetro de distancia del borde del bosque. Más fragmentos de menor tamaño, más fragmentos con formas irregulares, es lo que tenemos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el ejercicio. Eh, También, pues muchos de estos hábitats que están altamente fragmentados, digamos que se encuentran también en estas zonas especies que están altamente amenazadas. Y bueno, antes de pasar a la parte práctica, recordar también que tenemos un paisaje, ¿no? Normalmente nos referimos a un paisaje, en este caso yo lo represento con una elipse de color, me parece que es azul. Y lo que buscamos entender es qué tan conectados están ciertos elementos del paisaje. En este caso elegimos parches, teselas, nodos o fragmentos, ¿no? Eh, y bueno, estas dos unidades son nuestras bases para modelar conectividad en Macurini. Y también pues fueron la inspiración del por qué necesitábamos crear un paquete como Macurini, ¿no? Eh, Desde luego hay otras paqueterías, softwares que se pueden utilizar. Este fue una revisión que hicimos hace ya tiempo sobre las herramientas para analizar la conectividad. Desde luego, algo que notamos es que Cone4 SensiNode, pues eh, y seguramente sigue siendo una de las opciones eh, más utilizadas para el análisis de la conectividad. Entonces, lo que hicimos fue, pues, digamos, generar el paquete Macurini utilizando también teoría de grafos, em, incluyendo un poco más de flexibilidad, una mayor cantidad de funciones y actualmente pues trabajamos también con los creadores de Conefor, que es Santiago Saura, y con otra chica que se llama Teresa y que, bueno, son parte del equipo ya de Macurini, ¿no? Macurini, ¿qué significa? Significa unir o conectar en una lengua muy hablada en mi estado donde yo soy originario, que es Michoacán, así se llama un estado de México. Y bueno, una de las pueblos originarios con mayor presencia en el estado son los purépechas o los tarascos. Y bueno, una de las palabras que utilizan para referirse a unir, a conectar o conectar es macurini. Por eso, pues el nombre
del paquete. Está programado en R, lo cual tiene muchas ventajas. Estas ventajas han ido incrementando. Por ahí de entre 2016 y 2018, R era el tercer lenguaje de programación más utilizado en ciencia de datos. Em, y yo creo que actualmente ya ha ido avanzando todavía más. En esos años no sé, sí se hacía, habían muchas paqueterías, pero no había mucho avance sobre, digamos, las bases que sustentan el lenguaje SDR. Y era un poco lento trabajar con R. Actualmente todavía es un poco lento, pero ha avanzado muchísimo, ¿no? ¿Cómo surge pues esta idea de crear Macurini? También de las necesidades de evaluar la conectividad ecológica en múltiples paisajes transformados, ¿no? No solo uno, sino tener la opción de tener un paquete versátil en el que pueda integrar cosas de R, ¿no? Como por ejemplo hacer loops o paralelizar y hacerlo en el menor tiempo. Entonces es una cosa de gestión automatizada. Eh, en Macurini normalmente, bueno, en general vamos a tener eh, dos series de funciones, unas que están dedicadas a la fragmentación y otras, la mayoría, el 90% a la conectividad. Lo que les comentaba sobre R, el procesamiento, y bueno, originalmente fue creado también en conjunto con la Conavio en México, el Instituto Humboldt en Colombia, para ayudar a los tomadores de decisiones, ¿no? Eh, y bueno, actualmente hay una serie de métricas de conectividad y fragmentación que son bastante utilizadas, diría yo, en Macurini. Entre ellas vamos a ver las primeras dos, métricas de fragmentación, centralidad, pero también tenemos opciones de estimar la probabilidad de conectividad, el índice integral de conectividad, esto que es los dos previos, pero con una corrección de centralidad, y también el ECA, el PROTCON, y algo que pienso yo que caracteriza a Macurini es que puedes utilizar al menos cuatro tipos de distancia, aunque tú podrías darle el insumo de distancias, pero bueno, eh, lo que hace Macurini son o estima cuatro tipos de distancia. Dos de tipo euclidianas entre centroides y entre bordes, y dos más que son distancias costo. La primera que es distancia de menor costo y la segunda distancias de resistencia, similar a la teoría de circuitos. Em, y bueno, lo que ya hablábamos un poco al inicio de que necesitamos RStudio primero, después R, la última versión. Yo les recomiendo siempre tratar de actualizar la versión de R porque Macurini depende de otras paqueterías, ¿no? Que luego esas otras paqueterías se actualizan, entonces toca actualizar también Macurini. RTools, se necesita instalar RTools después de que instalaste las dos previas. O sea, primero instalas, aquí me equivoqué, primero instalas R, después RStudio, después RTools y después ya instalas Macurini. Eh, Recordar rápidamente, esto es RStudio, hay cuatro ventanas en general, aunque si ya lo tunearon, pues puede que sea distinto, pero en general son cuatro ventanas. En la parte superior izquierda, ahí colocamos el código, es el editor, y podemos correr cosas aquí dentro de R. En la parte inferior izquierda, aquí aparece la consola, que es la parte más importante, diría yo, en donde van apareciendo los resultados y las líneas de comando que corriste. En la parte superior derecha hay varias opciones, pero una de las ventanas o de las pestañas más importantes es el environment, donde aparecen los objetos que vas creando. Y en la parte inferior derecha vamos a estar viendo con frecuencia plots, help y viewer. Y bueno, también antes de irnos al R, eh, tener en cuenta que R es un lenguaje de programación que funciona así, donde siempre pues hay una función, ¿no?
pertenece a distintas librerías y dentro de ella hay em, parámetros o argumentos que se tienen que llenar. Em, También, digamos, los números o las palabras entrecomillados son caracteres. Em, las cosas que hagamos se guardan en objetos, ¿no? Con este signo de asignación, que es un menor que y una diagonal, o pueden usar el igual. Las funciones por lo general tienen ayuda, en el caso de Macurini todas tienen ayuda, y también podemos acceder a elementos dentro de los objetos que vamos a estar usando utilizando los corchetes y la coma. Cuando colocamos la coma, del lado izquierdo accedemos a lo que son las filas y del lado derecho a las columnas. Y bueno, voy a empezar con la parte de configuración espacial, que es realmente lo que tiene Macurini con los índices de fragmentación. Eh, la configuración del paisaje considera el arreglo espacial de los tipos de coberturas o hábitats. Es espacialmente explícita. Por lo general, incluye el largo del borde, la relación área-borde, la adyacencia y la distancia. Em, y bueno, también habría que distinguir entre composición y configuración, que fue lo que se vio en las clases pasadas. Entonces tenemos esta función dentro de Macurini que te ayuda a hacer análisis a diferentes escalas, es decir, a nivel de paisaje o a nivel de parche. Es espacialmente explícito. Vamos a ver un par de ejemplos o tres ejemplos de cómo. Y incluye 13 eh, índices o estadísticos de fragmentación a nivel de paisaje y 8 a nivel de parche. Aunque, digamos, esto lo seleccionamos entre el equipo y yo, porque consideramos que son de los más útiles y utilizados. También, pues, digamos que son los que usa Haddad, por ejemplo. eh, bueno, algunos de ellos. Entonces, pero lo que quiero decir es que si tienen alguna sugerencia de incluir algo en particular, también pueden mencionarlo y podemos tratar de incluirlo. Estas son las índices en general que tiene. El primero es el número de fragmentos, ¿no? Número de fragmentos o de parches, como les digo, no se confundan. Voy a usar, es un mal hábito que a veces tenemos, ¿no? De hacer uso de mucha sinonimia entre fragmentos, parches, teselas, nodos, pero me refiero a lo mismo. El tamaño de los fragmentos, que es el tamaño promedio. eh, no es cierto, ese es el tamaño total de los fragmentos. Fragmentos menores a 100 kilómetros cuadrados, fragmentos menores a 100 kilómetros cuadrados expresado en porcentaje, el borde total de los fragmentos, la densidad de borde, el área núcleo, este que es un índice que se llama Cority, que es un índice que mientras mayor sea el valor, mayor área núcleo tienes en el paisaje, ¿no? Y menor efecto de borde. El índice de forma, que eh, va por lo general, em, es igual a uno cuando es compacto o casi circular y aumenta a medida que la forma se vuelve más irregular. El dimensión fractal, eh, que es un poquito más robusto que el anterior. Em, pero también, digamos, siempre te da un panorama totalmente negativo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y aquí dice que una dimensión fractal mayor a uno indica un aumento en la complejidad de la forma. Cuando se aproximan a uno, pues son formas más sencillas, circulares o cuadradas. Y este finalmente que vamos a ver que es el mesh, que es una medida del grado de fragmentación en el paisaje que va de cero al área total del paisaje. Es un poco confuso de interpretar, pero así dice. El mesh es máximo cuando el paisaje consiste en un solo fragmento de hábitat o el hábitat es continuo más allá de la unidad del paisaje analizado. Entonces, como lo interpretamos es el área, ¿no? De hábitat que está ausente de fragmentación. Lo vamos a estar retomando más adelante.
Algo que debemos de considerar es que muchas de estas índices o estadísticos están altamente correlacionados, por lo que es importante siempre pues, hacer un análisis de correlación entre los valores que obtengamos a fin de seleccionar aquellos que sean menos redundantes, ¿no? Y bueno, vayamos al R. Em, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? Bueno, la dinámica es la siguiente. En el manual de uso de Macurini que les compartí, y bueno, se los vuelvo a mandar para las personas que se integraron, les compartí este índice con, digo, link con el manual y también este Google Drive con las dos capas que vamos a estar utilizando en esta práctica. Hay una segunda sección, ¿no? La primera sección es sobre la instalación del paquete, la segunda sección es sobre estadísticas de fragmentación del paisaje y aquí tenemos el código, entonces voy a ir corriendo partes del código que aquí muestro en el manual y voy a tratar de explicar todo, digamos, con el mayor detalle. También si tienen preguntas me las pueden hacer. Em, y bueno, voy a revisar rápidamente aquí el chat, creo que... em, y bueno, ok, dice, empecemos. En esta segunda sección vamos a explorar la función que se llama MK Fragmentation para caracterizar la composición y la configuración espacial de los parches en nuestro paisaje. Lo que ya les comentaba, estima 8 métricas a nivel de nodo, 13 a nivel de paisaje. Em, las entradas incluyen siempre, por ahora, un objeto vectorial, aunque muy pronto va a incluir también, puedes tener la opción de incluir un raster, ¿no? Pero por ahora es un objeto vectorial que representa los nodos del paisaje y un parámetro que define la distancia o profundidad de la influencia del borde, es decir, la distancia al borde del nodo. Los resultados consisten en un archivo vectorial tipo poligonal que tienen las métricas a nivel de parche y una tabla que tienen las métricas o índices a nivel de paisaje. Entonces, los inputs que vamos a utilizar en este caso son los dos shapefiles que les compartí. Em, el primero es una capa de nodos o de parches, son 404, de una vegetación con la menor alteración o signos de degradación en un estado que se llama Michoacán, México. Y también existe otra capa que se llama paisaje, que está delimitando un paisaje de estudio, eh, básicamente utilizando límites políticos a nivel estatal en México y también una región fisiográfica denominada eje neovolcánico. Eh, y bueno, los paquetes que vamos a utilizar van a ser Macurini y también otro paquete que normalmente se instala con Macurini, que es el SF. Entonces, voy a copiar este de aquí, aquí ya lo tengo, ya me había adelantado. Voy a correr estas dos líneas donde está el library y después lo que hago es que en mi caso yo descargué las capas, las coloqué en esta carpeta de aquí y pues lo que tienen que hacer es copiar la dirección, ¿no? Donde se encuentran, colocarlo dentro de la función readsf y va entrecomillado. eh, ok. Hola Daniela, pues lo que tienes que hacer es primero instalar el paquete Shiny. Entonces puedes ir a paquetes, install y aquí escribes Shiny. Parece que ese es tu problema, que no tienes ese paquete instalado y tienes que instalarlo antes de...
antes de instalar lo que estabas instalando, que era, no sé si Remotes o Macurini. Eh, bueno, entonces, esto es lo que tienes que colocar, es decir, la dirección del archivo, el nombre del archivo y la extensión que es .shp de shape file. Eh, y bueno, lo corremos, ¿no? Aquí solo estoy utilizando una función que es nrow, que es para contabilizar cuántas filas tengo. Cada fila corresponde a un parche. Y hay otra, la otra capa que es paisaje. Hago lo mismo, coloco dentro de la función readsf, coloco la dirección, el nombre del archivo y el .shp, que es la extensión. Entonces, pues ya tengo las dos capas, en el environment. Yo las guardé en estos objetos con estos nombres, pero ustedes pueden utilizar otros nombres, ¿no? Aunque tendrían que cambiarlo a lo largo de todo el ejercicio. Para graficarlo no es obligatorio. Yo solo les coloco aquí porque, pues, digamos que ayuda en ocasiones, ¿no? Eh, pero bueno, yo aquí voy a estar utilizando al menos ggplot2 y rcolor brewer, para asignar colores y también para graficarlo, para verlo de una forma más amena. Pero de nuevo, pues no, digamos, lo podrían hacer con otras paqueterías, ¿no? Para plotear. Yo estoy usando ggplot, pero podrían ser, no sé, Tmap o cualquier otra. Los comandos se encuentran, pues, aquí en el manual, ¿no? Está el manual. Aquí pueden ir seleccionando y copiando y pegando en su RStudio. O pueden darle aquí donde dice Copy to Clipboard y les copia las líneas y ya las pegan en su RStudio. Eh, y, eh, y bueno, en este caso yo ya tengo instalados ggplot2 y rcolor brewer. De nuevo, pueden instalarlos con las líneas de comando o pueden irse a esta pestaña de package y aquí donde dice install, pues escriben, no sé, si quieres instalar ggplot, seleccionan ggplot2, espacio, luego rcolor brewer, seleccionan esta pestañita o esta opción que dice install dependencies y le dan en install. Esa es la otra forma, ¿no? Yo se las puse como línea de comando, pero podrían hacer uso de las formas alternativas que tiene RStudio. Y bueno, aquí les puse un código muy sencillo para visualizar, en este caso, pues los parches y el paisaje de estudio, ¿no? Lo que observamos son los parches en verde y delimitado en negro, en una línea negra, pero a veces se pierde, pero ese es el paisaje. Y bueno, también en caso de que ustedes más adelante necesiten abrir otro vector de tipo shapefile o ya como también hay geopackages o otros, pueden usar la función readsf también del paquete SF, que es el que estamos utilizando en esta clase, o pueden utilizar otras funciones como shapefile del paquete raster o también la función vect del paquete terra. Todas ellas funcionan y las reconoce también Macurini. Aquí les puse unos ejemplos de cómo abrir, ¿no? Otros archivos utilizando esas otras funciones de otras paqueterías. Entonces, una vez que ya cargamos nuestro archivo de nodos o de parches y además el de paisaje, ya podemos discutir ahora el siguiente parámetro que es muy importante y es el borde, ¿no? El efecto de borde. ¿Qué tan profundo es ese efecto de borde? A lo que me refiero es que pues uno tiene un parche, ¿no? Como vemos en el lado izquierdo,
y hay un límite espacial que lo delimita, ¿no? Entonces, el efecto de borde es la distancia la profundidad del efecto de borde se refiere a la distancia que penetra ese efecto de borde a partir del límite del parche hacia adentro. Eh, Esta profundidad del efecto de borde depende de su área de estudio, de su ecosistema de estudio, eh, de la comunidad de estudio. Hay, yo diría que no hay tantos trabajos que aborden este tema, pero sí hay información, ¿no? Desde datos globales hasta datos que pueden ser referentes a su localidad. Eh, en este caso, Macurini utiliza pues un paper que es global, como el de Haddad, y utiliza una distancia por default de 500 metros, pero ustedes pueden cambiar ese parámetro a la distancia de profundidad del efecto de borde que ustedes consideren. Estos 500 metros también coinciden con trabajos previos como el de Lawrence, ¿no? Que también encontró una distancia máxima del efecto de borde de 500 metros en bosques tropicales. Pero, de nuevo, es muy variante. Pueden ser menor o pueden ser mucho mayor el efecto de borde. Eh, y bueno, si es algo que se escapa de las manos de Macurini, ¿no? Es algo que nosotros como usuarios o usuarias tenemos que definir. Aquí lo que les coloco, esto no es relevante que lo corran, es la función de Macurini, ¿no? Estos son las opciones por default. Aparece el primer parámetro que es nodes o nodos. Aquí va el objeto con los parches. El segundo parámetro que es este de la distancia del borde. En este caso está siempre por default 500 metros, está siempre en metros. Si ustedes quisieran que fueran 1 kilómetro, tendrían que colocar 1000, ¿no? 1000 metros. Eh, también está el área mínimo del nodo. En este caso yo tengo 100, ¿no? Que son, eh, es para estimar este índice muy sencillo que te dice lo que esté por debajo de esta área, eh, pues va a ser, te lo va a contabilizar, ¿no? Es esta que les platicaba de aquí, que es el número de fragmentos menores a cierta superficie o área. Esa área, pues uno la puede configurar, en este caso siempre está en 100, son kilómetros cuadrados, eh, pero lo pueden cambiar, ¿no? Otro parámetro que es opcional es el landscape area y es el área total del paisaje. ¿Cuál es mi área total del paisaje? Eh, a veces no se tiene, entonces puede quedarse como nulo, es opcional. Pero si tienen el dato, pues digamos que los estadísticos van a ser mucho más robustos. También tenemos otro parámetro que es Area Unit, que es cómo quieres que se exprese el resultado, ¿no? Algunos de estos índices son en unidad métrica de área. Eh, entonces puedes seleccionar entre distintas opciones como kilómetros cuadrados, hectáreas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, todo lo que se les ocurra, pueden colocarlo aquí. La opción por default es hectáreas, pero podrían utilizar KM2 y les va a dar el resultado en kilómetros cuadrados. Hay otro parámetro que es Perimeter Unit, que es igual, los índices que utilizan distancia. eh, que te dicen cuál es el perímetro, por ejemplo, 100 kilómetros, ¿no? Uno puede elegir la unidad, podrías quererlo en metros o en otra unidad, entonces lo cambias. Está el parámetro que es plot, que sí, algo que les contaba es que, bueno, aquí preguntan sobre el raster. Por ahora solamente trabaja con vector, pero cuando sea con raster, en los próximos, yo creo el próximo mes, a ver si tengo tiempo ya para integrar la parte del raster, eh, sí sería con celdillas, ¿no? Digamos, si tú tienes una resolución de 300 metros, ¿no? Y quieres una distancia de 1 kilómetro, tendrías que
igual se queda, puedes decir, ok, la distancia de profundidad es de 1 kilómetro y la función va a intentar generar ese buffer, ¿no? De 1 kilómetro, que en realidad van a ser tres celdas, ¿no? Eh, tres celdas de 300 metros para tener algo cercano al kilómetro. Eh, es algo que, digamos, es interesante porque hay otros softwares, por ejemplo, el MCPA, que se utiliza mucho, de Guidos, que pues solo tienes 8 opciones, ¿no? Puedes elegir una celda, dos celdas, tres celdas, cuatro celdas, hasta 8 celdas. Pero acá puedes elegir lo que se te ocurra. Por ahora, como les comento, solo puedes trabajar con vector. Más adelante se va a poder trabajar con raster. Em, y bueno, esos son los parámetros principales. Yo aquí les dejé una descripción, pienso que detallada de cada uno de ellos para que siempre lo tengan presente. Em, Así, bueno, voy a dar paso al primer ejercicio, que es la estimación de la, eh, de los índices, ¿no? En este caso, no es obligatorio, pero en este caso yo tengo el paisaje, ¿no? Y puedo estimar el área. Entonces, lo que hago es utilizar una función que se llama stArea, que es del paquete SF, que me ayuda a trabajar con archivos de tipo vector. stArea lo que hace es que te devuelve el área en metros cuadrados de un polígono o de múltiples polígonos, pero en este caso solamente es uno, que es paisaje. Después de que hago esa estimación, como el resultado, ahorita lo vemos, es en metros cuadrados, lo que hago es convertirlo a hectáreas porque yo quiero trabajar todo en hectáreas. Eh, y lo que hago es utilizar una función de Maccurini que se llama unit-convert, en donde siempre se le da un objeto que guarda un número, ¿no? Un objeto numérico con un valor numérico, en este caso paisaje, o puedes teclear directamente un número ahí que representa una superficie o un área. El segundo parámetro que le digo es, bueno, este número está en metros cuadrados, entonces quiero que me lo conviertas a hectáreas. Es muy sencilla esa función. Aquí se las muestro. En este caso tengo paisaje, que, bueno, para que lo veamos es, aquí tengo el paisaje, solo es el área de estudio, el paisaje de estudio. Lo que quiero es estimar su área. Entonces utilizo esa función. Obtengo el área, pero lo estima siempre en metros cuadrados, como pueden ver aquí. Entonces lo que quiero es convertirlo a hectáreas. Y lo hago, puede hacerlo uno directamente, no haciendo la conversión, pero para ahorrarme tiempo, pues utilizo siempre esta función de unit convert, porque luego se me olvida la conversión. Sí, el paisaje aquí se ingresó en esta parte de aquí. Eh, lo que les comentaba es que se utiliza esta función que se llama read-sf. Es una función que utilizas, que te solicita solo un parámetro y es la dirección de tu archivo, ¿no? ¿Dónde está la carpeta? Más el nombre del archivo y la extensión, ¿no? .shp. Eso está en la primera parte del manual. Solo que, pues claro, aquí es un ejemplo, entonces ustedes tienen que sustituir esta dirección a la carpeta donde hayan guardado sus archivos. Y bueno, ya que hice esa conversión, lo que obtengo pues es la estimación del área en hectáreas, ¿no? Es muy sencillo ese primer paso. Sí, justo a eso iba a llegar, ¿no? El shapefile sí, siempre tiene que estar, bueno, de que te va a dar algo, te lo va a dar, ¿no? Aunque esté en coordenadas geográficas. Pero sí, lo ideal, o yo pienso que lo correcto es siempre trabajar con archivos vectoriales o el raster en
en coordenadas, digamos, un archivo proyectado, ¿no? Eh, y por lo general, pues siempre va a tener como unidad métrica el metro. Entonces, yo sí, pues sí, tienen que trabajar con archivos que estén proyectados. Eh, Idealmente, si depende de la escala, pero pues siempre hay una proyección que se ajusta, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando una proyección nacional para México, pero pueden trabajar con coordenadas, un sistema de UTN, por ejemplo, UTM o cualquier otro que sea un sistema de coordenadas proyectados. Sí, de nada. Sí, y qué bueno que lo comentas porque, exacto, si no, ¿cómo vas a estimar el área o las distancias, ¿no? Siempre tenemos que trabajar con este, capas proyectadas. Eh, y bueno, después aplicamos la función, eh, que es esta función mk-fragmentation, que tiene los parámetros que ya les comenté. Yo dejé todo por default, solo cambié tres cosas. Primero, pues le di como insumo dentro de nodes, le di el objeto que guarda mis parches o mis nodos, ¿no? Se llama habitat-nodes. Eh, lo otro que cambié fue el landscape area, que normalmente es null. Les digo, es opcional, pero yo aquí ya lo tengo estimado en este objeto, ¿no? El área total de mi paisaje, que lo coloqué en hectáreas. ¿Por qué? Porque yo todo lo estoy trabajando en hectáreas aquí, con la opción por default. Si yo lo cambio a kilómetros cuadrados, entonces este valor tendría que estar en kilómetros cuadrados también. Ojo con eso. Eh, y lo último que cambié fue el plot. Está en falso normalmente y lo puse como true, porque quiero ver los plots que me genera. Entonces voy a copiar esto y lo voy a correr. Listo. Bueno, lo que te genera son plots que son, digamos, son para facilitar un poco la interpretación, no es que los tengan que usar, ¿no? En este caso, y de seguro pueden hacer cosas más bonitas. En este caso, solo es un histograma que muestra algunos de los valores de los índices, el tamaño, ¿no? De los parches, ¿no? La frecuencia, eh, y su distribución a través de un histograma, el perímetro, eh, el índice de forma y el área núcleo, ¿no? Em, Puede ser de utilidad, puede ser que no. Ustedes podrían hacer otros mucho más bonitos, ¿no? Y otro de los plots que genera es este mapa donde se muestra el área núcleo y el borde en rojo. Ayer me preguntaron si esto se podía exportar. Les dije que todavía no tenemos esa opción, pero que me parecía una buena idea. Entonces lo voy a agregar, es decir, que se puede exportar este mapa en un shapefile o no sé, en un raster, yo creo, podría ser. Todavía no lo he pensado con cuidado, pero que se pueda exportar para que ustedes, las usuarias o los usuarios puedan, pues, mapearlo en un sistema de información geográfica, pues, mucho más bonito, ¿no? Em, y bueno, es lo que te genera eh, de plots. Dentro del objeto fragmentación que se generó, lo que obtenemos es una lista, ¿no? En R una lista es muy útil porque una lista puede tener distintos elementos, ¿no? En este caso tiene dos elementos dentro de la lista. El primero es, eh, sí, estas son las opciones se hace, bueno, respondiendo a tu pregunta, es por ggplot2, ¿no? Eh, y entonces es una opción que genera ggplot2 para mapearlo y ggplot2 trabaja con coordenadas geográficas en este caso, en este mapa. Eh,
así lo genera, ¿no? No sabría decirles por qué. Eh, pero bueno, son los plots de ayuda que tiene la función. Desde luego, ustedes podrían hacer el plot eh, en R mucho más tuneado, ¿no? Estas son las opciones que genera ahí. Pero sí creo que algo, como bien comentan ahí, que puede ser es pues sí que lo exporten, ¿no? Y ya ustedes pueden utilizarlo y hacer un mapa en un SIG. Y eso es algo que me comprometo a hacerlo. Y bueno, la lista, para acceder a las listas, a los elementos de la lista, basta con usar el signo de pesos. Y con el signo de pesos uno puede acceder a los dos resultados, ¿no? Que te aparecen ahí en una nueva ventanita. Hay dos resultados. El primero es un shapefile que tiene los índices de fragmentación a nivel de parche. Y el segundo que es una tabla, que le dicen tabla este, dinámica, ¿no? Entonces vamos a explorar primero el primer resultado que es el shapefile. Eh, el shapefile original, que era Habitat Nodes, solamente contenía esta información, ¿no? Que era eh, la información aquí sobre su sistema de coordenadas y otras cosas, el número de nodos o de parches que tenía y un solo campo que es el ID, ¿no? Eso era todo lo que tenía más la geometría. Pero el resultado pues ya tiene más cosas, ¿no? Se agregaron otras cosas como el área de cada uno de los parches en hectáreas, porque yo estoy trabajando en hectáreas, el área núcleo, el porcentaje de área núcleo, el perímetro, el porcentaje de borde, el índice para, el índice shape index o de índice de forma, el índice fractal y es todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se agregó. eh, Y eso lo podemos visualizar, ¿no? Muchas formas. Yo aquí les puse unas opciones que pueden tomar o no, como depende de la creatividad de cada persona. Pero bueno, traté de ser creativo, no soy tan bueno haciendo mapas, para ser honesto. Eh, y bueno, aquí les mostré una opción, ¿no? De cómo podrían graficarlo con esa línea de código de ggplot2. Eh, en este caso lo que vemos es que visualizamos este porcentaje de área núcleo de cada uno de los parches. El parche pues más grandote de la parte inferior derecha pues es el que tiene el mayor porcentaje de área núcleo, ¿no? Hay otros mapas que coloqué solo para referencia con el código. Vemos aquí el porcentaje de borde, ¿no? Aquí el perímetro. Ahora este parche que inicialmente pues sí me decía que tenía mucha área núcleo, pero también es un parche que tiene un montón de perímetro y potencialmente pues ese perímetro representa un borde y un efecto de borde, ¿no? Entonces no es tan bueno como parece, ¿no? Tiene sus problemas, ¿no? No es perfecto. Em, Tenemos aquí este índice que es de un radio de área perímetro, que es, yo creo, de los primeros índices que se generaron. Es muy difícil de interpretar, no les miento, es difícil de interpretar, y es por lo que ya recientemente no se utiliza tanto. Yo no lo veo ya con frecuencia en los papers o en los reportes, pero nosotros lo conservamos porque pues, es quizás un valor sentimental, pero también es bastante popular, ¿no? Eh, Aquí, pues, mientras mayor sea el valor, más alejado estás de la forma circular o rectangular o cuadrada, perdón, por lo cual la forma es mucho más compleja. Aquí tenemos el otro índice de forma que es un poco más exacto. También, digamos que destaca que este parche, que inicialmente pues lucía bien por el área y por el área núcleo, pues también tiene una forma muy compleja, por lo cual
en teoría hay mayor superficie en contacto con un borde que puede ser, eh, pues depende del contexto, no depende de la matriz, pero podría generar problemas. Eh, Acá tenemos el índice fractal, que como les decía es un poco o mucho más sensible que el anterior. Y bueno, el panorama que muestra en general es pues que todos tienen formas complejas, ¿no? Eh, Hay unos más que otros, pero todos tienen formas complejas. Entonces, esos son el primer resultado. Este resultado que no lo puse en la guía, pero ¿cómo podemos exportar esto en un shapefile para que ustedes lo puedan visualizar en un sistema de información geográfica más especializado y puedan hacer pues un análisis a posterior o puedan hacer un mapa? Pues es muy sencillo. Yo voy a utilizar una función que se llama gride sf-sf y lo que te pide para exportar es primero el shapefile, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, yo generé un objeto que se llama fragmentación, que es donde se guardó el análisis. Para acceder al shapefile, utilizo el signo de pesos y selecciono este que dice Patch Statistic Shapefile. Entonces ahí está ya mi shapefile. Coloco la coma y el segundo argumento que te pide es la dirección, el nombre y la extensión de dónde quieres guardarlo. Entonces voy a copiar lo que tenía, que es donde originalmente descargué mis insumos. eh, y lo único que hago es que le voy a cambiar pues el nombre, ¿no? Lo voy a poner como resultado. Y es importante colocar la extensión .shp o puede ser también .geopackage, por ejemplo, ¿no? Depende de cuál quieran utilizar. Creo que son de los dos formas más utilizadas. La diferencia es que el geopackage sí te va a conservar los nombres, ¿no? De las columnas de manera íntegra, mientras que el .shp, si hay columnas que tienen más de cierto número de caracteres, te los va a cambiar los nombres de las columnas. Entonces, son los dos argumentos que me pide esta función para poder exportarlo. Aquí lo exporto, por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Que algunas de las columnas van a ser abreviadas porque pues hay, creo que son 10 caracteres los que permite Esri. No estoy muy seguro, quizá ustedes lo conocen mejor, pero digamos que es la diferencia. Si yo lo guardo con GeoPackage, que lo abre muy bien QGIS, por ejemplo, pues no te causa problema y te va a guardar íntegra el data table. Y bueno, si voy a mi carpeta, pues aquí están el resultado, ¿no? En GeoPackage o en Shapefile. Y lo pueden abrir en un SIG. Em, Ese es el primer resultado, ¿no? Métricas a nivel de parche. Em, es desde luego una exploración muy rápida, ¿no? Para hacer un diagnóstico muy rápido de lo que está ocurriendo. Em, Después les puedo contar sobre otros softwares o paquetes de R que quizás están más especializados. Eh, Hay otra sección que, bueno, este es otro resultado que son los estadísticos a nivel de paisaje. Es otro de los elementos de la lista que se guardaron dentro del objeto fragmentación y es este que se llama Summary Landscape Metrics. Eh, y bueno, de nuevo, la forma para acceder a este resultado es utilizando el signo de pesos, ¿no? Y seleccionando el otro resultado, que es el summary. Aquí se me fue esto. Y bueno, lo visualizamos. En este caso aparece en el viewer porque nos pareció más bonito, ¿no? Como que más que tener el data frame, pues tener esta tabla dinámica que también se puede trabajar. Ahorita lo vamos a ver y editar. Em, Aquí lo que obtenemos son estos valores. Por ejemplo, lo que me dice es que el área total de los parches es esta en hectáreas.
más de ¿qué? 1 millón de hectáreas. eh, pero tenemos 404 parches, el tamaño promedio es este. El número de parches que tienen un área menor a la que yo usé de referencia, como digamos diciendo menor a 100 kilómetros cuadrados, van a tener fragmentación, pues son 40 parches que están por ahí, podríamos decir, en condición crítica. El total de borde es este, la densidad de borde que va de 0 a 1. Mientras mayor sea el valor, mayor densidad de borde. El patch density, que también va de 0 a 1. Mientras más grande el valor, mayor cantidad de parches. Eh, y también tenemos el área total del área núcleo, no ausente, potencialmente de efecto de borde, que es este. Entonces, aunque tenemos una gran cantidad de hectáreas, más de 1 millón, pues el área que está potencialmente ausente de efecto de borde es muy inferior. El Cority, está relacionado, mientras mayor sea el valor, más cercano a 1, pues mayor cantidad de área núcleo vas a tener en tu paisaje. Este es el índice de forma promedio, el índice fractal promedio y el mesh. El mesh ha sido pues utilizado bastante en, en Europa, sobre todo para hacer informes sobre fragmentación, hacer comparaciones entre años. Y lo que nos dice es que cerca de más de 66.000 hectáreas en este caso que es bosque, pues se encuentran potencialmente ausentes de fragmentación, ¿no? Es lo que te estaría diciendo el mesh. Aquí les coloqué una explicación de cada uno de los índices que estima. eh, y bueno, aquí algo que les coloco es que la densidad de malla o el mesh es una medida del grado de movimiento entre diferentes partes del paisaje, en diferentes partes del paisaje y cómo se ve interrumpido por la fragmentación. Eh, Esto que les comentaba, que se ha popularizado bastante. Y algo que es interesante que utilizamos al menos en la Conavio en México para mostrar estos resultados de forma amigable a los tomadores de decisiones y al público en general es presentarlo en porcentaje, ¿no? Si conocemos el área de nuestro paisaje, entonces podemos estimar el porcentaje de fragmentación, por ejemplo, ¿no? Respecto al tamaño total del paisaje, podría ser respecto al tamaño total de los parches, por ejemplo. Aquí yo solo un ejemplo eh, del porcentaje. Para manipular esta tabla dinámica, lo que tenemos que hacer es, o idealmente, aunque se puede manipular, pero idealmente es transformarlo a data frame. Y para eso uso esta función as.dataframe, para transformar esta tabla dinámica en un data frame. Para acceder a él, puedo acceder con corchetes o de nuevo utilizando el signo de pesos y selecciono la tabla, esta de aquí. No sé por qué se me van esos. Eh, y bueno, voy a correr esta línea. Lo que obtengo es un data frame ahora en más manipulable en R, ¿no? Con 2 columnas y 13 filas. Entonces, lo que quiero acceder es al mesh, que es la fila 13 y el valor que se encuentra en la columna 2. Por eso coloco 13 y 2. Después lo que hice fue estimar el porcentaje respecto al área total del paisaje, ¿no? Esto puede ser de nuevo respecto al tamaño total de los parches. Eso podría ser otra, quizás sea mejor, ¿no? Pero yo aquí, pues se me ocurrió respecto al área total del paisaje. Entonces, lo que hice fue restarle al área total del paisaje el mesh, que es lo que está eh, potencialmente a salvo de fragmentación, por así decirlo. Entonces, el resultado sería todo el área que sí está fragmentada, ¿no? Y después ese valor lo multipliqué por 100 y lo dividí entre el área total del paisaje para obtener el porcentaje, es una regla de 3.
Entonces, lo que me diría es que si considero el área total del paisaje, pues un 97% presenta signos de fragmentación, ¿no? Eso es lo que diría este mesh expresado en porcentaje. Es un extra que puse aquí, no se encuentra en Macurini, pero solo quiero que vean la versatilidad de cómo puedes utilizar los resultados de Macurini y trabajarlos por tu cuenta en R, ¿no? Y sacar otras cosas. Ahora, otro ejemplo, hagamos un loop en donde exploremos distintas distancias de profundidad del efecto de borde. Los loops en R pues son bastante populares, son digamos que una de las ventajas de programar. ¿Y por qué se decide programar en lugar de usar un software con una ventana y todo, ¿no? Es porque tienes es muy flexible, puedes hacer múltiples cosas. En este caso les voy a mostrar un ejemplo de un loop utilizando esta librería que es muy popular, que es pur, y una función que se llama mapdfr, que es básicamente el resultado final de las interacciones va a hacer un data frame. Eh, es solo un ejemplo para que ustedes vean lo versátil que es, ¿no? No, no se estresen, solo es un ejemplo que quiero que ustedes vean. ¿Qué es lo que hace este loop? Bueno, lo que quiero es jugar con las distancias de profundidad del efecto de borde, porque ahorita les mostré un ejemplo utilizando la distancia por default de 500 metros, ¿no? Lo que quiero es probar muchas distancias de profundidad del efecto de borde. Para eso, lo más sencillo que yo considero es, eh, pues, generar una secuencia, ¿no? Aquí tengo una secuencia donde lo que le estoy dando a esta función es que genere una secuencia que va de 100 a 1000 metros, porque es en metros la distancia de profundidad del efecto de borde, y que vaya incrementando del 100 para llegar al 1000 de 100 en 100. O sea, el primer número va a ser 100, el segundo 200, el tercero 300 y el último va a ser 1000, ¿no? Yo también podría tomar, digamos, hacerlo manualmente, ¿no? En lugar de hacer esa secuencia, pues genero un vector, coloco los valores manualmente, ¿no? Y digo, pues yo quiero una que me trabajes con estos valores, ¿no? Separados por una coma, claro. Eh, Esta es otra opción, que lo hagas manualmente. Lo voy a poner aquí. Pero bueno, eh, ¿para qué complicarnos la vida? Eh, y lo otro que va a hacer es que, bueno, es una interacción, ¿no? X, esto que dice aquí de function X va a tomar el valor de cada uno de estos em, valores dentro del vector eh, en cada una de las interacciones, es decir, en la primera interacción va a valer 100, en la segunda interacción va a valer 200, en la tercera interacción va a valer 300 y así sucesivamente. Esa X yo la coloqué en el parámetro edge distance, ¿no? Eh, para que vaya tomando estas distintas distancias de profundidad. Como nodos voy a utilizar lo mismo que ya había usado, el habitat nodes, y el plot lo voy a poner como falso porque no quiero pues visualizar nada, solo quiero los valores. Em, y todo eso se va a guardar en x.1 en cada una de las iteraciones. Después voy a extraer del, del archivo de parches, ¿no? Perdón, del primer resultado que es un shapefile, voy a extraer el porcentaje de área núcleo y después el porcentaje de borde, el promedio de los parches. Y finalmente, pues todo lo guardo en un data frame, ¿no? Em, es solo un ejemplo para que vean pues la versatilidad. Ahí no cargué la paquetería. Library push. Y ahí está. Entonces, va a ser lo mismo que les mostré anteriormente, pero lo va a hacer para cada uno de esas distancias de profundidad, el efecto de borde. Ahí va.
Y bueno, en lo que termina, lo que les muestro es lo que resulta, ¿no? Es este objeto que yo lo llamé fragmentación punto 2 y fragmentación punto 2 es un data frame, una tabla que tiene tres columnas. La primera es la distancia del borde, el tipo de índice que estoy eh, midiendo y el porcentaje, es decir, eh, en la primera distancia, primera interacción, que son 100 metros, me da dos resultados, que es el área núcleo, que te dice que tienes en promedio un 65% de área núcleo en los parches. Eh, y después está el borde, que te dice, bueno, en promedio los parches tienen un 34% de borde, ¿no? Es solo eso lo que está haciendo. Aquí está. Y es muy parecido al ejercicio que hizo Haddad, ¿no? En su paper. Eh, lo que podemos observar aquí haciendo un resumen es que para todos los parches, pues el, con 100 metros de distancia de profundidad del efecto de borde, en promedio tienen un 65,76% de área núcleo, mientras que conforme va aumentando, pues esta área núcleo va disminuyendo, el borde va aumentando, hasta que con una distancia de profundidad de 1 kilómetro de 1000 metros, promedio, los parches tienen este porcentaje de área núcleo, ¿no? 3,63. Eso lo podemos pues visualizar con esto, eh, que de nuevo es una gráfica muy sencilla que se me ocurrió, pero podría ser mucho mejor, que muestra pues lo que esperaríamos, ¿no? Mientras aumenta el efecto de borde, pues eh, aumenta, ¿no? El porcentaje de borde del parche, de los parches, disminuye el área núcleo también. Lo que es preocupante aquí, pues sería que apenas se necesita 1 kilómetro de efecto de borde para prácticamente eliminar el área núcleo, ¿no? Que está en teoría ausente de este tipo de efectos en mi paisaje. Eh, esa es otra, digamos, una forma en la que se puede aplicar la función. Otra que creo que, pues, luego me preguntan con frecuencia cómo pueden hacerlo y por eso es que coloqué este ejemplo que es muy extra, pero es, digamos, tengo yo mi paisaje, ¿no? De estudio y ciertamente puedo estimar estos índices y representarlos en hexágonos o en celdas, ¿no? Es decir, puedo dividir el paisaje en celdillas o puedo dividir el paisaje en hexágonos. Y dentro de cada hexágono o celda puedo estimar un valor de uno de estos índices, ¿no? Y es otra forma de representación. Ahí la pregunta, y que sí, pues depende del usuario, de la usuaria, es qué tamaño debe de tener mi celda, ¿no? Em, Eso depende mucho del objetivo del estudio y del contexto del estudio. Eh, y bueno, para eso, para este ejemplo, lo que voy a usar es una función de Macurini que se llama MakeGrid, que es te pide pocos parámetros, ¿no? Para generar ese tipo de grids. Primero, te pide el paisaje o el área de estudio. En este caso, se encuentra dentro de mi objeto paisaje, ¿no? Que es un shapefile y que es el paisaje de estudio, ¿no? También es este de aquí. Tenemos otro parámetro que te dice, se llama hexagonal. Aquí si es true, te va a generar un grid de tipo hexagonal, puros hexágonos. Hay personas que prefieren eso a cuadrados, ¿no? Si es false, te va a generar cuadritos, celdillas. Em, Después lo que te pide es el área que debe de estar en metros cuadrados. Yo para facilitarme la vida, pues utilicé de nuevo la función UnitConvert y quiero que este valor, que son 40 kilómetros cuadrados, lo convierta a metros cuadrados, pero pues ustedes podrían colocar ahí directamente el valor en metros cuadrados del tamaño de cada una de las celdas. Y finalmente, este último parámetro que es clip, si quieres que te, digamos, genera el grid
y si quieres que lo corte al límite del área de estudio, del paisaje, ¿no? Yo le puse que true, o sea que sí lo haga, pero pues depende de los gustos, supongo. Aquí pues ya lo terminó y pues me generó ese grid, ¿no? Si fuera hexagonal, pues nada más le pongo aquí eh, true y que me lo haga hexagonal, ¿no? Y ahí está, en hexágonos. Pero yo lo quiero, este, cuadritos. Entonces, cuadritos. Eh, lo que quiero hacer ahora es mostrarles un ejemplo de cómo podemos estimar alguna de las métricas, por ejemplo, aquí el mesh para cada una de las celdas, ¿no? Lo primero que voy a hacer es generar una variable vacía, es decir, voy a agregar una columna extra a este nuevo shapefile y este objeto que yo tengo aquí. Este es, bueno, no es un shapefile, es un vector de tipo SF que solamente tiene un campo que es Object ID, es el ID de cada uno de estos. Y lo que quiero es agregar una nueva columna que se va a llamar Mesh. Y eso lo hago utilizando el signo de pesos. Entonces le agrego la nueva columna que yo le puse Mesh, pero podrían poner cualquier otro nombre. Y le asigné un valor, pues, eh, sin importancia, ¿no? En este caso yo le puse 0. Lo, lo copio, lo corro. Y aquí está, ¿no? Está la nueva columna, se llama Mesh, y tiene valores de 0. Después lo que hice fue generar este loop utilizando un for. Se podría hacer de mejor forma, seguramente, pero para este ejercicio yo decidí utilizar el loop más sencillo que es un for. Y el for lo que hace es que te pide una variable que va a tener el nombre que tú quieras. Yo la llamé i y esta variable va a tomar el valor de que tú le asignes, ¿no? En este caso yo le asigné valores que van de 1 a 4, al número de celdillas, ¿no? N row es el número de celdas que tienes. Entonces va a generar un vector aquí dentro eh, que se los voy a mostrar. A ver, esto de aquí es un vector que lo que me dice es que tengo 839 celdas. Entonces va de 1 a 839. Y lo que va a hacer es que va a tomar el valor de cada uno de estos valores en cada una de las interacciones. En la primera interacción va a valer 1, en la segunda 2 y en la última va a valer 839. Eh, por qué quiero ese tipo de interacción? Porque voy a ir seleccionando cada una de las celdas, ¿no? Entonces voy a utilizar aquí grid test, que es el grid que generé. Voy a utilizar los corchetes para seleccionar. Del lado izquierdo selecciono las filas, que es cada una de las celdas. Entonces aquí coloco el valor de i, ¿no? Para que vaya tomando en cada interacción cada una de las celdas. Y después lo que hago es hacer una intersección entre los nodos o los parches con esa celda, ¿no? Hacer un clip y ver si hay o no parches en cada una de esas celdas. Y después lo que hago es estimar la métrica de fragmentación, ¿no? Primero estimo el área del paisaje, que ahora va a ser cada una de las celdas. Estimo su área y después estimo, aquí me he hecho me faltó área del paisaje. Y después ya estimo el valor, bueno, la función, ¿no? La métrica. Y finalmente lo que hago es repetir lo que ya hicimos, que es aislar el mesh y estimar el porcentaje. Entonces, eh, lo voy a hacer. No es muy rápido porque lo hice con for, pero se podría optimizar bastante. Y al final lo que obtengo es, digamos, aquí coloqué este ejemplo de visualización, pero lo que obtengo es un shapefile o un vector, perdón, un vector que se puede exportar, ¿no? Como un shapefile, ahorita les muestro, pero que se puede visualizar también en R con
este tipo de visualizaciones y lo que muestra es un grid donde hay, lo que observamos es el porcentaje de fragmentación en cada una de las celdas. Mm, Y bueno, esta es la primera parte de estadísticos de fragmentación del paisaje. Como les comenté, es un poco ruda, es más entrarle a R, ya directo. Decidí hacer el manual porque pues así ustedes pueden explorarlo con tiempo, detenimiento. No hay de otra en R, que es prueba y error, ¿no? Básicamente. Eh, y, y bueno, esa es la primera parte. ¿Cómo se podría exportar el resultado? Es básicamente tomar grid test y utilizar la función gridsf, colocar el objeto que quiero guardar, que es grid test, que va a tener ahí eh, pues el valor del mesh para cada una de las celditas y especificar la dirección donde quiero guardarlo. Aquí, coma, y que me lo exporte como resultado 2, ¿no? Ahorita que termine, pues seguro lo exporto. Em, y bueno, esto de exportar yo no lo puse en el manual, pero se los pongo ahorita que termine la sesión. Ok, bueno, esa fue la primera parte. La segunda parte es de índices de centralidad. Es poco sencilla, a ver si alcanzamos a verla en su totalidad. Em, y bueno, aquí se va complicando un poquito la cosa, es configuración espacial más procesos ecológicos. Aquí ya hacemos uso de teoría de grafos, ¿no? Que como comentó Camilo, pues está intermedio entre índices espaciales sencillos y modelos ya de poblaciones espacialmente explícitos, porque lo que buscamos al final casi siempre cuando hablamos de conectividad, pues es de dispersión, ¿no? O de movimiento. Eh, pero bueno, grafos está intermedio, ¿no? Entre lo más sencillo y lo más complejo. Em, ¿A qué me refiero con teoría de grafos? Básicamente a esta idea donde tenemos eh, tres distintos elementos, ¿no? Bueno, cuatro. Primero es la región de estudio, el paisaje de estudio. Lo segundo son los nodos, ¿no? O los parches. Y lo tercero son eh, una forma de relacionar estos parches o nodos. ¿Cómo se pueden relacionar? Se pueden relacionar de múltiples formas, pero la más sencilla y la más utilizada es a través de una distancia, ¿no? La distancia que hay entre el nodo A, el nodo C, el nodo A y el nodo B. De esa forma yo puedo saber si algo está más cercano, más lejano. Eh, y otra cosa que utilizamos en teoría de grafos es el umbral de distancia. Normalmente está asociado a medianas de dispersión, por ejemplo, de los organismos, pero podría ser otra cosa como si estás trabajando con dispersión de semillas, pues seguramente será otro tipo de distancia, el origen, ¿no? Eh, Depende mucho del trabajo. Eh, en este caso, yo les muestro un ejemplo con un tapir, ¿no? Y tiene un umbral de distancia. A partir de ese umbral de distancia, yo puedo saber si el nodo A con el nodo C está conectado porque está dentro de este umbral o no está conectado porque está fuera de ese umbral, ¿no? Como lo que es el nodo A y el nodo B. También puedo estimar probabilidades utilizando em, funciones exponenciales negativas, ¿no? Que vamos a ver en la siguiente clase, y que son bastante utilizadas acá. Otra cosa que hace Macurini y utilizando la teoría de grafos es estimar, por ejemplo, una métrica, ¿no? Eh, no sé, una métrica de centralidad se podría hacer. Y para estos tres nodos, ¿no? En este paisaje. Después vuelve a estimar la métrica, pero elimina uno de los nodos, ¿no? Y lo compara y dice, bueno, ¿qué tanto se perdió, ¿no? Si quitamos este nodo, ¿qué tan importante era ese nodo? Y repite el proceso para el nodo siguiente y para el nodo siguiente.
Esa es una forma también en la que trabaja y que nos ayuda la teoría de grafos, ¿no? A entender cuál es el valor o la significancia de cada uno de los nodos en el paisaje en términos de conectividad. Ahora, como les comentaba, trabajamos con distancias y hay dos tipos de distancias con las que trabajamos, las euclidianas y las de costo. La forma en la que yo la explico normalmente es, tenemos, digamos, una persona que llega a una ciudad nueva, quiere llegar a esta meta, ¿no? Entonces, en la distancia euclidiana sería simplemente ir del punto A al punto B en línea recta. Eso implica o tiene múltiples implicaciones, ¿no? Por ejemplo, que pues tendrías casi que tener superpoderes para traspasar todas las barreras que están a tu paso, ¿no? Eso es lo que estamos asumiendo con las distancias euclidianas. Puede servir en algunos casos, por ejemplo, si trabajas con aves, ¿no? Algún bicho que sea volador o cuando no tienes mucha información, ¿no? Es mejor que nada. Otro tipo de distancias son las de menor costo, que es como Google Maps y te muestra la ruta idónea, ¿no? La ruta principal de acuerdo con el algoritmo y en la que pues dependes de conocer la matriz, ¿no? Conocer tu entorno, conocer las necesidades de la especie o del organismo. Em, También pues conocer las barreras que encuentras, incluso barreras conductuales. Em, y está otro tipo de distancias que son las distancias de resistencia o commute time distance, que esos, así se llaman en R, es el símil a Circuitscape, eh, o utilizando más bien teoría de circuitos. Y la diferencia es que en lugar de explorar solo una ruta, vas a explorar todas las rutas posibles. Y a partir de esa información vas a tomar una decisión. O puedes tomar el promedio del largo de las rutas, ¿no? O el promedio de la probabilidad de éxito de cada una de las rutas. O jugar con medidas de tendencia central. Eh, Vamos a estar viendo, al menos el día de hoy, las distancias euclidianas en el ejercicio. Entonces es importante entender que las distancias entre centroides, me refiero a esto, que tienes dos polígonos, ¿no? Y lo que va a hacer es que va a estimar el centroide de cada uno de esos polígonos o el punto medio y después va a estimar la distancia entre esos dos puntos en metros, casi siempre. Y otra forma que es la distancia entre bordes, que básicamente estima la distancia a partir de cada uno de los vértices. En este caso tenemos el vértice A del polígono de la izquierda y estima la distancia que hay de ese vértice a todos los vértices del otro polígono de la derecha. Ese proceso lo repite en cada uno de los vértices, ¿no? Al final selecciona la distancia menor. Y bueno, solo decirles que de las distancias costo, eh, pues hay varios, la base de la distancia costo es una matriz de resistencia, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero esta matriz de resistencia puede representar muchas cosas, desde una huella espacial humana hasta un modelo de calidad de hábitat, un modelo de opinión de expertos. Hay distintos tipos de distancias costo, desde isotrópicas hasta anisotrópicas, y eso tiene un fuerte peso sobre el resultado de tu métrica. Lo peor es que, bueno, a veces no se considera, ¿no? Y bueno, voy a hacer lo posible por transmitirles la importancia de eso. Eh, y bueno, para este segundo ejercicio y último, que es muy rápido, vamos a usar estas librerías que ya estábamos usando y la misma capa de parches y el del paisaje. Y la función que vamos a utilizar es mkrm centrality. Así se llama esa función en Macurini, que lo que hace es estimar dos tipos de índices. Los índices que se les llaman radiales, como el grado de conexión, la fuerza de la conexión, la centralidad de vectores propios o la centralidad de proximidad. Y otra serie de índices que son mediales, que
básicamente agrupan los nodos y te dice, bueno, en este paisaje, en estos en estos nodos tienes tres grupos, ¿no? Que están más conectados cada uno de ellos. También, bueno, aquí les puse una explicación de cada uno de los resultados de esta función. Por ejemplo, centralidad de grado o degree, que lo que te dice es que mientras más conexiones tenga un nodo, pues mayor grado de conectividad y más centralidad, ¿no? También el de fuerza, que te dice, bueno, un nodo con pocas conexiones, pues no es tan central, ¿no? Como uno que sí tiene muchas conexiones con otros nodos. Eh, y bueno, el que quiero llegar es a este, que es el de centralidad de intermediación en español, o BWC, que es para mi gusto y para en mi experiencia uno de los más utilizados, ¿no? Y que también es la base de CircuitScape y de otros softwares. Em, lo que te dice es cuántas veces un nodo se encuentra en las rutas más cortas entre otros nodos, ¿no? Em, es decir, cuántas veces se utiliza un nodo para llegar a otros nodos. Y esto es muy importante porque puede ayudarte a identificar los famosos stepping stones o también cuellos de botella eh, o pinch points. Muy importantes para la conectividad. Si se eliminan, pueden fragmentar la red. Y bueno, están los otros índices que agrupan eh, nodos. Ahorita los vamos a ver. Básicamente hay dos que coloqué. El primero es de caminantes aleatorios y el segundo es con el algoritmo de Low-Gain. La única recomendación que les hago es utilizar más este segundo algoritmo cuando tienes redes muy complejas. Estoy hablando de más de 2000 parches o nodos, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se visualiza. Estas son los parámetros. Aquí puse una explicación en el manual de cada uno de ellos. Los que quiero que entiendan son pues estos primeros, ¿no? El primero es nodes y de nuevo aquí va a ir el objeto que representan los nodos, ¿no? Que contiene los nodos. El segundo que es distance y esta es una lista. Este lo vamos a estar retomando en las siguientes clases porque es uno de los parámetros más importantes. Y dentro de esta lista hay un argumento que se llama type y aquí uno elige el tipo de distancia que quieres trabajar. Puedes elegir entre centroide, em, entre edge, que es distancia entre bordes, least cost y commute time, que esas pues ya implica tener una resistencia y la vamos a ver en las siguientes clases. Otro parámetro que es muy importante es el distant thresholds, que son los umbrales de distancia, ¿no? Que utiliza como referencia la función para decir si algo está conectado o no está conectado. Si lo pones como null, lo que va a hacer es que va a estimar la distancia entre todos los parches y después va a tomar el promedio, ¿no? Como una aproximación. Pero lo ideal es que tengas siempre pues un valor de referencia. Ese valor puede ser la mediana de la dispersión de tu organismo o cualquier otro. Saura, por ejemplo, lo que hace es que utiliza, y nosotros también lo hemos hecho en algunos de los trabajos, utiliza diferentes umbrales, ¿no? Que representan diferentes grupos dentro de la comunidad. Por ejemplo, 2 kilómetros, 10 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, y ves cómo va cambiando la métrica con esas distancias. Em, este otro parámetro que dice binary, que es em, true, el default. Hay dos tipos de métricas, unas que te dicen esto está conectado o no está conectado, ¿no? Básicamente te dicen esas dos cosas. Em, te dicen, ok, el nodo A y el nodo B no está conectado porque está fuera del umbral de distancia. Entonces es un cero. El nodo A y el nodo C sí está conectado porque está dentro del umbral de distancia. Entonces es un uno. Esos son los índices de tipo binarios. Y también está eh, la opción de colocarlo como false y colocar una probabilidad que
aquí lo comenté en la ayuda, por lo general, y yo recomiendo dejarlo como 0.5, y es para trazar una función exponencial negativa, ¿no? Y asignar una probabilidad. Es decir, en lugar de decir si esto está conectado o esto no está conectado, lo que obtienes es una probabilidad en función de la distancia y del umbral. Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando ya entremos a los otros dos índices que vamos a ver. Eh, y bueno, esos es yo creo los argumentos principales. Tenemos un ejemplo eh, que es utilizando los índices binarios. El binario se quedó como default, entonces lo voy a colocar aquí. Tengo esto de aquí, lo voy a correr y bueno, pues ahí se me pasó. Hacer el error y ahorita corro otra vez. Ahí está. En este caso, en el primer ejemplo, estoy utilizando un umbral de distancia de 10 kilómetros o 10.000 metros. Esta distancia siempre debe de estar en metros, al igual que en la función anterior. Pues es muy rápida y pues aquí lo que hizo fue que me derivó un vector con estas columnas para cada uno de los parches eh, y tiene cada una de las métricas de centralidad, ¿no? Eh, en el ejemplo, pues les puse formas de visualizarlas un poquito distintas, más complejas que la anterior. Aquí les muestro la fuerza o el strength, que es una medida de centralidad. Eh, los parches en rojo tienen una mayor centralidad que los parches en verde que se encuentran en la periferia, ¿no? Los en rojo, pues son los más centrales, donde pasan mayor número de conexiones y de flujo. Y luego les puse el ejemplo del que considero yo que es el más relevante, el BWC, donde pues ya te muestra en rojo los stepping stones, ¿no? Los famosos stepping stones, que son parches que son sumamente importantes porque ayudan a conectar otros parches. Son sitios de paso. Eh, y esos parches, en teoría, en rojo, pues deberían de ser prioridades de conservación o de restauración. Eh, Muchos papers y trabajos, reportes se quedan hasta aquí, ¿no? Hasta esta métrica. Y finalmente les muestro estos otros tipos de índices que lo que hacen es agrupar, ¿no? Los nodos y te dicen, bueno, en este paisaje y con estos nodos hay 7 grupos, ¿no? Que tienen una mayor probabilidad de estar conectados. Estos, el morado, los de rojo, los del amarillo, los de azul, son agrupaciones. Esta es el otro algoritmo, el Low-Bind, que no da tan buen resultado porque está diseñado para mayor cantidad de nodos, ¿no? Cuando tienes, yo diría que más de 2.000 nodos en tu paisaje. Y finalmente, pues les muestro esto que es pues una de las opciones que tiene la función y es que puedes utilizar más de un umbral de distancia. Inicialmente yo solo puse 10.000, pero puedes jugar y hacer una secuencia o colocar todos los valores que se te ocurran aquí dentro. Aquí coloqué dos, 10 kilómetros y 100 kilómetros. Y pues lo hace bastante rápido, te arroja un, una lista. Ahí está, haciéndolo. Ahí está. Y bueno, terminó. Entonces te arroja una lista con dos elementos porque puse dos distancias. Para acceder a cada uno de ellos, pues basta con colocar el nombre del objeto, el signo de pesos y aquí están los dos resultados, ¿no? El de 10 kilómetros y el de 100 kilómetros. Y bueno, aquí están la comparación del índice que les comento, considero que es más útil, que es el BWC, eh, con 10 kilómetros, ¿no? Hay muchísima más variación, mayor número de stepping stones que con 100 kilómetros, porque pues
el número de parches que están más conectados, pues aumenta porque aumenté el umbral de distancia. Bueno, esta es la parte de centralidad. Eh, Mucho de lo que vimos hoy lo voy a estar repitiendo porque las funciones de Macurrini siguen la misma estructura, ¿no? Entonces, por ahora quizás sea confuso, pero espero que con la repetición quede más claro.